Tenemos acá una exclusiva. PPK ha mandado una carta a la prestigiosa revista británica The Economist, ¿no? Cartas al editor. Ahí está la carta en inglés, ya se publicó en la web. Se las voy a leer yo en castellano. Ahora, uno la lee y PPK vive en un planeta propio, ¿no? Porque no tiene ninguna autocrítica, piensa que todo lo hizo bien. Comienzo a leer la carta. Su artículo concerniente a mi renuncia contiene una serie de imprecisiones escandalosas. Y da el nombre del artículo, reclama su mayor cuero cabido, 24 de marzo, entre paréntesis. Desde el primer día de nuestro gobierno, la gran mayoría de la oposición en el Congreso intentó tumbar. Se podría también traducir por derrocar, pero yo creo que tumbar es lo más cercano a mi administración. Reclamando el cuero cabelludo de 5 de los ministros de mi gabinete. O sea, usted está utilizando pues el símil de los indios americanos. El cuero cabelludo de 5 de los pieles rojas, de los ministros de mi gabinete, incluido el ministro de Transporte, será el nuevo presidente del Perú. A pesar de los feroces esfuerzos de la oposición, nuestra administración mantuvo al Perú creciendo sin inflación ni una deuda pública abultada. Y trabajó con éxito para mejorar el medio ambiente y la salud pública. Será por Moreno eso. Mientras que ampliaba la infraestructura principal y la inversión minera limpia. En cuanto a supuesto vínculo ilegal entre yo y Odebrecht, lo remito a las declaraciones de mis antiguos colegas ante el fiscal, junto con las pruebas que yo y otros hemos presentado. Los funcionarios de Odebrecht han dicho que el dinero pagado a la empresa de un ex socio comercial no formaba parte de ningún plan de soborno y era totalmente legal. Todos dejan en claro que el supuesto vínculo es una construcción políticamente motivada sin evidencia creíble. Lo más escalofriante fue el ritmo vertiginoso de los procedimientos, que no dejaban tiempo para que el papel del debido proceso fuera tan fundamental para el funcionamiento de una democracia transparente. Le doy la bienvenida a una investigación completa de mis finanzas y como ciudadano privado continuaré trabajando para asegurar que los ciudadanos peruanos gocen de salud y seguridad juntos con sus derechos humanos y civiles. O sea, según PPK, estuvimos creciendo con él, mejoró la salud pública, debe ser por Moreno, me imagino. Todo fue una oposición tremenda contra él no tuvo ninguna culpa de las relaciones con el Congreso y no ha hecho nada malo con Odebrecht. Esa carta la ha mandado al Economist. Un poco que vive en su planeta particular.